La gobernabilidad, la transformación digital comienza, creo, por el ciudadano y ahí es donde su trabajo se hace relevante. El tema de qué infraestructura dispone la entidad del Estado para certificar al ciudadano. Entonces, le agradecería que como una entrada nos haga un breve resumen de su trabajo respecto a lo que fue el análisis de la infraestructura, en qué condición estamos. Lo que hice en ese trabajo, o hicimos en ese trabajo en par Derecho, es que primero ubicamos el rol de RENIEC dentro del Estado. El rol de RENIEC es almacenamiento y registro de personas únicamente y registro de información, ¿no? Así que cuando uno, bueno, antes era cuando cumplías la mayoría de edad, ibas y te registraban los datos. Ahora desde el nacimiento tienes la posibilidad de registrarte en RENIEC y obtener un DNI, ¿no? Ese es el rol único, digamos, de RENIEC dentro de todo el Estado, pero adicional a eso también tiene la opción o la posibilidad de incluir el, un tema de validación de identidad que al final se termina vendiendo a distintas entidades del Estado o a entidades privadas también. Entonces, RENIEC ofrece como tres capas de acceso a información. Información básica, que puede ser tu nombre. Luego existe una capa 2 si no me equivoco, donde ya puede incluirte tu fotografía. Y una capa 3 que ya incluye algunos datos biométricos más o datos de tu padre, de tu madre, etcétera. Y cada una de estas consultas o cada vez que una institución o una empresa consulta directamente a RENIEC por este dato, RENIEC cobra o recibe un monto de pago. Normalmente las entidades del Estado tienen un acceso directo y tienen una cantidad de consultas o cantidad de veces que se lee este sistema y al final de mes se les carga o tiene un monto fijo mensual, pues, ¿no? Eh, y eventualmente han intentado incorporar diferentes sistemas de verificación, ya sea de forma tecnológica o ya sea de forma biométrica. Esto con el objetivo de digitalizar, digámoslo así, más el sistema, de darle opción a que hagan trámites desde cualquier lado del mundo, de que los trámites lo hagan con su celular, etcétera. Pero dentro de todo este proceso de digitalización también pasaron procesos o se ha encontrado con distintas barreras, ¿no? El tema de que no sea fácil, el tema de que para la gente en sí que está utilizando la aplicación no sea sencillo utilizarla o que no la puedan descargar porque su equipo no es lo suficientemente tecnológico o nuevo como para ejecutar estos nuevos programas. Ese ha sido su recorrido. Y en estos últimos años están más allá de un DNI electrónico, digámoslo así, están, o tengo la percepción de que han estado apostando mucho por el lado de DNI móvil, que es en el teléfono, ¿no? Y que tenga todos tus datos, que tenga un tema de validación biométrica, etcétera. Pero en resumen sería eso, es decir, todo este proceso y cómo después eh, la RENIE como institución es el punto intermediario de validación de información de otras empresas o de otras entidades. Entonces, en el tema Mm. confidencialidad de los datos, ¿qué nos podría decir? Bueno, dentro del sistema de RENIEC no se almacena más que información personal, es decir, RENIEC no tiene datos de nuestros teléfonos, pero lo que sí es distinto es que las empresas de telecomunicaciones en Perú hacen una validación biométrica que pasa por los sistemas de RENIEC. Eh, en el caso específico de Perú, que es un poco distinto a otros países de la región, es que para adquirir un servicio de telecomunicaciones o de un celular, por ejemplo, tenemos que pasar por un proceso biométrico y eso asocia nuestro número de teléfono móvil a nuestra identidad, digámoslo así, porque tenemos que pasar por este proceso de biometría que al final lo verifica RENIEC. El tema de datos y de cómo se están filtrando, sí tiene que ver con un mercado, digamos, un poco más extraño de cómo es que se obtiene o de cómo las diferentes empresas tratan nuestros datos. Dentro de los mecanismos que tiene la población, tiene la posibilidad de solicitar la rectificación o la eliminación de sus datos cada vez
consideren que una empresa ya no debería tratarlos. Eso se le llaman aplicar sus derechos ARCO, que tiene que ver con acceso, remoción, eh, control. Bueno, cada sigla tiene un Ya, significado específico, ya. pero se resume en ARCO. Ya, Y eso de parte del lado del ciudadano, que podría ser, ¿no? Pero igual, no puede que no se controle todo, pero al menos es uno de los mecanismos. la Policía Nacional acaba de implementar su policía digital que tiene su propio control biométrico. La SUNAT tiene su propia inscripción con registro biométrico. Esto quiere decir que todos están de alguna manera usando la aplicación de RENIEC como una pasarela al ecosistema del Estado peruano. Claro, porque la única entidad que tiene la capacidad de almacenar y validar esa información es RENIEC ahora mismo. Es la entidad que graba nuestras huellas, la entidad que graba nuestras fotos eh, más actuales, digámoslo así. Puede que exista un intermediario, pero en algún momento ese intermediario también tendría que haber validado con RENIEC. Pero sí, si es que encontramos un sistema que haga este tipo de verificación, es como usted dice, a través de una pasarela que RENIEC la habilita. Y cada vez que uno pasa por esa pasarela, existe un monto que ingresa directamente a RENIEC. Si RENIEC brinda una pasarela para ingresar al ecosistema del Estado, ¿por qué es que hasta ahora tenemos un código en salud? ¿Por qué tenemos en la universidad un código de la universidad? ¿Por qué tenemos en SUNAT un código de tributación? ¿Cómo es que no se utiliza el DNI como código uniforme, digamos, ¿no? Bueno, para empezar, eso es un proceso largo, tedioso, o sea, es un proceso de digitalización costoso, no Mm. solo en cuestión de dinero, sino también en tiempo y en personal humano. Es decir, lograr que todas estas entidades y de todos estos sistemas conversen es un reto muy grande y especialmente en Perú, ¿no? De- donde probablemente existen diferentes bases de datos, pero lograr esta armonía entre sistemas es muy complicado. Y no solamente pasa en Perú, sino pasa en muchos países también. El tema también es que, ¿qué pasa si utilizamos nuestro DNI para todo? En temas de prácticas de seguridad, puede que eso se utilice para cualquier otra. Sea, Mm. el, el tema de que yo en la universidad, yo en salud, haga consultas con mi DNI, eh, a- expondría de que cualquier persona que conozca mi DNI podría intentar acceder a mis cuentas, ¿no? Entonces, digamos que una buena práctica es tener un código extra adicional al DNI que me ayude. Además, el hecho de tener el DNI como identificador único eh, ayuda a que, de alguna forma, y, claro, ayuda a que interconectes todas estas bases, pero también le pone a las personas en una situación de vulnerabilidad en las que podrías extraer cualquier tipo de información de las diferentes entidades solo conociendo el DNI y eso creo que no es saludable, creo Claro, yo, para un ecosistema digital. pero si tomamos en cuenta de que para ingresar, por ejemplo, a salud o para ingresar a la universidad, todos usáramos la pasarela de RENIEC, ya no tendríamos el problema del código del DNI único, porque ya previamente hemos sido identificados biométricamente por la pasarela de RENIEC, o no sería así. Va a depender mucho del proceso que siga cada entidad. Cada entidad tiene un proceso distinto. Y sí, definitivamente, si dentro de sus procesos se incluye la verificación de identidad, Mm. claro, tienen que pasar por RENIEC, pero eso no hace que todos, de alguna forma, o sea, que utilicen esto, los vaya a hacer buenos o autónomos o directamente muy operables, ¿no? No, eso no se podría garantizar a menos de que el proceso de cada entidad esté bien definido y fácil de utilizar. Y dígame, en torno a lo que es
la identidad digital, ¿podría explicarnos qué es lo que sucede cuando hay cómo es que son las etapas y procesos de un análisis biométrico? Eso es que RENIEC dispone de una infraestructura para captura y que si quisiéramos masificarlos, el ciudadano podría a través de la aplicación DNI móvil hacer su propio registro sin que RENIEC tenga que ir a la oficina, ¿no? Sí, básicamente hay varios procedimientos que se pueden hacer sin ir a la oficina. Por ejemplo, sacar un duplicado de tu DNI o sacar un certificado de nacimiento, si no me equivoco, certificado de nacimiento o una partida de matrimonio. La puedes solicitar a través de la aplicación con una validación biométrica del rostro. Te facilita muchas cosas, ¿no? Ya no estás yendo hasta cierto lugar. El pago también lo haces de forma digital y de alguna forma ya te han hecho la validación biométrica de que eres tú realmente haciendo esa solicitud. Eso sí, eh, hay limitaciones dentro de los procesos, no solo de RENIEC, sino de muchas entidades del Estado que te limitan eso. Puedes que hagas una parte totalmente digital, pero la otra parte la tienes que continuar en las oficinas. Pero ya te ahorró toda esta primera parte. Y de este proceso de análisis y captura biométrica del ciudadano al DNI electrónico, quiere decir que los datos que se han guardado en el archivo están replicados en el chip del DNI electrónico, ¿no? Hay algunos datos, pero existe un sistema, un entorno de seguridad en el que estos datos se almacenan ahí, entre comillas, para utilizarse como validación ante cualquier empresa que lo quiera utilizar. Pero no ha tenido tanto alcance, es decir, existen algunos códigos, existen algunos datos de verificación en el chip del DNI electrónico en caso alguien quisiera utilizarlos en algún futuro para un tema de validación o de verificación. Pero como le digo, no ha sido ampliamente utilizado, sino que están intentando ir por el lado del móvil, donde a través de una fotografía del rostro se haga la verificación o la validación. Y como procesos de la digitalización del ciudadano peruano, el tema de la firma digital, ¿cómo engarza ahí con la captura biométrica, el DNI electrónico y el tema de la firma digital? Ya, claro, ahí tendríamos que diferenciar dos cosas, ¿no? El tema biométrico tiene que ver con quién somos realmente, de cuáles son los puntos La morfología. rasgos físicos, claro, los rasgos físicos que nos describe a cada persona y que nos hace únicos y que de alguna forma, o después de un proceso eh, matemático, digámoslo así, se convierten en números. Eso es información biométrica. Y por otro lado, tenemos los certificados digitales que a través de una entidad como RENIEC, por ejemplo, emiten un archivo, un fichero, lo que dicen archivo o fichero, y que esta es un archivo que realmente me valida quién soy y que en algún momento esta entidad ha hecho la verificación y que yo tengo la capacidad de utilizarlo en los sistemas que crea conveniente como forma de validación. Ahora, que esta otra entidad tenga como el otro componente para aceptar mi certificado digital o mi firma digital, es otra historia, ¿no? Pero al menos yo tengo un archivo que me permite identificarme a mí y que únicamente yo los voy a subir, que está protegido por claves de encriptación, de tal forma de que nadie más lo pueda utilizar, etcétera. Existe todo un proceso, pero el tema de certificados digitales es muy distinto a lo de biométrico. Están enlazados, puede que estén en el mismo entorno, pero realmente no son lo mismo. Debería existir todo un entorno dentro del Estado que les diga, si vamos a implementar un servicio, lo tenemos que implementar con estas reglas, con las reglas de que debemos aceptar certificados digitales o verificación biométrica para continuar con el proceso. El RENIEC específicamente generó un portal llamado Portal del Ciudadano, en el que tú podrías hacer uso de tu tarjeta, tu DNI electrónico y ver ciertos datos y acceder a ciertos procesos. Pero eso es el RENIEC, porque de alguna forma ellos están mucho más cerca
de este proceso. Implementar este tipo de en otras entidades sería mucho más complicado si es que no existen las políticas de estos tipos de sistemas, ¿no? Pero en general todo este flujo de información, de todo este flujo de información, la parte de verificación e identificación únicamente cae sobre RENIEC. Eh, y esa es su única tarea, digámoslo así. Dentro del decreto de creación de RENIEC también está dicho así, que ellos únicamente se encargan de registro e identificación. Más allá del proceso, si el proceso funciona bien o funciona mal, ellos no se encargan de eso. Ese es el tema con cómo están las cosas ahora. Eh, Ellos pueden habilitar esta pasarela, pero eh, todos los procesos y los pasos que vienen después le corresponde a cada entidad. Y bueno, al mismo tiempo de habilitar esta pasarela, ¿no? Que de por sí ya es un proceso largo, pesado y costoso también, a nivel de programadores y todo este grupo humano que tiene que hacerlo realidad para que funcione. Por ejemplo, el portal del ciudadano requiere que tengas estas lectoras de tarjetas digitales parecidas a las que antes existían en los supermercados Ya. y, y que te permitían validar, ¿no? Pero, o sea, técnicamente sí, yo creo que sí es posible, pero requeriría implementar todos los procesos que hay por detrás. Como le digo nuevamente, el, el- la tarea o el rol de RENIEC es validación y verificación. Cuando habla acerca de procesos en bancos, no, perdón, para venta de propiedades, por ejemplo, la notaría tiene una comunicación directa con RENIEC para validación de la huella, por ejemplo, ¿no? De que realmente son estas personas, etcétera. Entonces, en, en algún momento, seguro en algún futuro, cuando se maneje muy bien el tema de certificados digitales y de firmas digitales, sí se podrían habilitar este tipo de transacciones, pero evaluarse poco a poco, porque también pondría en riesgo a las personas que no saben utilizarlo, por ejemplo. ¿Qué pasa si una persona no sabe utilizar muy bien estas herramientas y de repente le clonan la tarjeta o le clonan el DNI, tratando de robar su identidad y ejecutan ventas a su nombre? De alguna forma, pasar a este nuevo sistema también tiene sus riesgos, ¿no? Pero me imagino que poco a poco van a haber iniciativas para implementar. El tema de cómo se validan las firmas, el cómo se ha llegado a una situación en el país, creo que también de alguna manera es transversal a este tema de la identidad digital y al rol que ejercen los organismos del Estado respecto a la identificación del ciudadano, ¿no? Desde ahí, ¿cómo ve podríamos comenzar a desatar ese nudo, a aportar, a mejorar la gobernabilidad en el país para que esa democracia un poco endeble se rehabilite de esta anemia política? Bueno, no soy especialista en este campo, digámoslo así, pero la percepción que tengo de eso es que estos canales o estas plataformas no son las únicas. Las redes sociales y noticias y foros en general se han convertido en un espacio de liberación pública, digámoslo así, donde la gente Catarsis. expresa sus opiniones. No solo catarsis, también expresan sus opiniones, generan protesta, generan su malestar. Muy pocas veces su felicidad, digamos, con algún sistema, con algún gobierno, con alguna gestión, pero al final es un lugar de expresión y al final se convierten en espacios políticos digitales. O sea, que más allá de ver que el Estado con estas instituciones generen eh, su propio entorno, deberíamos ver también que existen otros canales donde esa discusión ya está sucediendo y que se puede hacer ahí, ¿no? Al menos es la perspectiva que yo tengo. Eh, Nuevamente yo, o sea, de profesión yo no soy abogado, trabajo con muchos abogados y vemos todo este tema de identidad digital y temas de seguridad, gobernanza, pero yo
principalmente yo soy más de desarrollador de tecnología, no tanto de eso, sino que esa es la perspectiva que yo le doy al grupo, al menos en Hiperderecho, ¿no? La perspectiva técnica de lo que se puede, lo que no se puede, hasta qué punto podríamos llegar y cuáles son eh, las, las posibles consecuencias, en qué caso algo se implemente o algo se implemente mal, por ejemplo. ¿Y en qué estado estamos digitalmente para engancharnos a lo que es el metaverso? Da que Elon Musk, multimillonario, se compra una empresa en quiebra porque ve una perspectiva de negocio. Mark Zuckerman pasa a otro nivel de negocio, o sea, Web 3.0, metaverso, desde tu especialidad, ¿cómo lo ves? Y lo que pasa es que ahí siento que la perspectiva es que lo vemos desde generaciones distintas, ¿no? Mm. Nosotros cuando vemos proyectos del metaverso, de con estas cámaras, etcétera, y dijimos, ah, mira, es una nueva perspectiva, esto es algo muy nuevo, pero cuando te pones a observar a tus sobrinos, hijos, nietos, jugando desde el celular en Roblox, en Minecraft, por ejemplo, interactuando con otros usuarios a partir de un avatar específico, y dices, básicamente ese es el metaverso. Y hay gente que está interactuando desde ahí de forma totalmente digital y desde edades muy tempranas, y que incluso se están dando ciertos eventos ahí, donde no necesariamente tú tienes que participar de forma física. Y yo me estoy imaginando que estos espacios en algún momento van a llegar a politizarse o a hablarse acerca de, de un espacio de discusión, pero actualmente es un espacio de entretenimiento por el grueso de sus usuarios, ¿no? Que son niños, adolescentes, que sí están netamente en esta etapa de juego, pero eh, a nivel de innovación, lo del metaverso, etcétera, sí, me parece interesante, pero también es importante reconocer que estos espacios ya existen y que seguramente han estado ahí sin que nos hayamos dado cuenta, mucha gente. Eh, pero al final son productos que van rotando dentro de su ecosistema mismo. ¿Qué futuro le ves tecnológicamente al Perú en insertarse en esta ola? Complicado. O sea, complicado porque normalmente no me gusta hacer este tipo de alcance, pero diría que va a depender mucho de los liderazgos que existan, ¿no? Los liderazgos que existan acerca de que, ok, si es que se implementa este tipo de sistema, este tipo de entorno, eh, ¿qué tanto se va a proteger la privacidad de los usuarios? ¿Qué tanto vamos a proteger la anonimidad de la gente en Internet? Si realmente van a andar con su propio rostro dentro de este nuevo espacio. ¿Y qué tanto le vamos a dar importancia a la conversación, a las transacciones que existen ahí? Pero te diría que va a depender mucho de los liderazgos que existan. Te agradezco Sí, esta total. participación y creo que hay mucha expectativa sobre lo que es la identidad digital. Hay otros que ya están con el tema de identidad digital soberana, que es otro tema, y comprometería tu participación para futuros encuentros sobre este tema. ¿Te encuentras disponible? ¿Te indispone en tu trabajo Claro. profesionalmente? No. Sí, o sea, igual como nos escribiste anteriormente, tenemos temas de inteligencia artificial y hay muchas de las cosas que publicamos en el blog, pero básicamente toda coordinación sería por ahí y sí, ha sido un gusto conversar con usted. Gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias.